Muy buenos días, bienvenidos a esta conversación de país. Un gobierno de izquierda, presidente Gustavo Petro, un hombre que habla al sector privado, que lleva un poco más de 50 días en el gobierno y que está estableciendo todavía esos lazos de comunicación de confianza quizá. Bruce McMaster, director presidente de la ANDI, gracias por estar aquí. María Alejandra, gracias por la invitación. Estas conversaciones vamos rodando un poco con los temas nacionales. Bueno. Empecemos entonces por lo que pasó ayer. ¿Qué pasará por la cabeza del presidente Petro cuando dice es la ANDI la que no me va a dejar tener 21 billones de pesos en la reforma tributaria? Porque entonces no se puede cumplir el acuerdo de paz. ¿Cuál es la relación que cree usted que viene detrás de esa declaración del presidente? Sí, a mí me parece una causalidad rara porque realmente no existe una causalidad directa entre una cosa y la otra, sí. Entre otras cosas porque el acuerdo de paz hay que cumplirlo haciendo una gran cantidad de inversiones, pero también tomando decisiones que no tienen que ver a veces con inversiones ni con finanzas públicas. Me parece, y yo diría que no es correcto tratar de generar la idea de que si se está de alguna forma observando, criticando o haciendo sugerencias a una reforma tributaria que ya todo el mundo lo sabe, nos ha parecido grande, nos ha parecido quizá la más grande en la historia y nos ha parecido que puede terminar teniendo efectos importantes sobre inversión, sobre empleo, sobre las familias colombianas, decir que esa crítica termina de alguna forma torpedeando la implementación del proceso de paz, pues no es correcto. Y no lo es, y además tiene en mi opinión, tiene otra connotación que me toca aclarar, por lo menos me toca hacerlo, que es la de que dice no quieren pagar, ¿no? Y lo de no quieren pagar yo no puedo aceptarlo porque en realidad si algo ha pasado en Colombia es que el sector empresarial ha salido, digamos, en los momentos críticos. Acabamos de salir de una tributaria el año pasado en donde ustedes recordarán, todo el mundo recuerda cómo en un momento dado había una gran cantidad de recaudos que estaban relacionados con el tema del IVA, que se afectaba a las familias, y sale la ANDI, salen los empresarios y dicen, por favor no toquen las familias, por favor no toquen los hogares, nosotros pagamos todo lo que haya que pagar. Bueno, el debate nacional se dio en las calles con el paro alrededor de la reforma tributaria, y todo eso replanteó además y puso el tema en las mesas de los colombianos comunes y corrientes. Es que recuerdo a los líderes del paro diciendo no estamos de acuerdo con la tributaria del ministro de Hacienda en ese momento, Alberto Carrasquilla, sí estamos de acuerdo con la tributaria que están proponiendo los empleados y los empresarios y que está proponiendo la ANDI. Lo dijeron en público, lo dijeron en este canal, lo dijeron en muchas partes. Entonces, decir eso me parece que genera, digamos, una idea equivocada alrededor de la verdadera voluntad del empresariado, que además paga la gran mayoría de los impuestos en Colombia, porque todos sabemos el 80% de los impuestos en Colombia lo pagan las empresas, lo que es además absolutamente contrario al resto del país. Entonces, tratar de jugar con esa idea que yo diría de alguna forma genera como una falta de información o una idea equivocada e incluso una estigmatización hacia el empresario, me parece que no es correcto y me parece que no se debe hacer y me parece que además puede conducir a una polarización innecesaria en un país y en un mundo, digamos, altamente polarizado que no vale la pena realmente profundizar. Pues es que en este espacio, durante la campaña presidencial, estuvieron todos los candidatos presidenciales y de alguna manera el debate giró alrededor del modelo económico y por la propuesta obviamente de Gustavo Petro. Hoy ya está en el gobierno. ¿Sigue siendo el modelo económico el debate y tal vez la tensión? ¿O usted cree que ya una vez en el gobierno, conocidas las intenciones poco a poco, con más detalle de lo que se propone hacer Gustavo Petro en términos bueno, la reforma tributaria por un lado, pero en general de concepto de país, va a empezar a chocar con el sector privado? ¿O cómo establecer mejores lazos de comunicación para que no exista esa tensión? ¿O es natural y igual va a existir? No, yo diría que las tensiones son naturales, por supuesto, en todas las economías y en todas las sociedades, pero no es correcto generar, digamos, realmente una tensión demasiado fuerte con la gente que produce, con los emprendedores, con las pymes, con las empresas medianas. A veces en el discurso se trata de decir, no estamos hablando de estos, estamos hablando de las empresas grandes, pero al final el sistema tributario afecta a todo el mundo, el empleo lo genera todo el mundo, de manera que eso yo diría que no es correcto, pero tiene usted razón, María Alejandra. Yo creo que hay una tarea en este momento, tarea nuestra y tarea del gobierno nacional, de tratar de construir un ambiente de confianza para toda Colombia. Nosotros no podemos darle la impresión a todo el mundo de que aquí lo que hay es una tensión porque efectivamente llega un gobierno nuevo y nos olvidamos realmente de los problemas grandes del país. Yo diría, problema grande del país, generar empleo.
Problema grande del país, generar ingresos y oportunidades para las familias colombianas. Problema grande del país, generarle confianza a la ciudadanía. Necesitamos una ciudadanía confiada, tranquila, que tenga seguridad, que tenga oportunidades, que vea a un Estado actuando y que vea al sector empresarial cumpliendo una función social o su principal función social, que es producir productos, producir servicios y generarle oportunidades, por supuesto, a las familias, a los empleados, claro, a los jóvenes que salen en un momento dado de la universidad. Yo creo que eso que es importante hacerlo. Yo diría que nosotros debemos en eso estar de acuerdo, poner de nuestra parte todos y decir, estamos dispuestos a trabajar con el gobierno. Lo dije anteayer. Yo dije, veo con muy buenos ojos que haya habido discusiones en el Congreso que hayan conducido a que el gobierno, los congresistas, hayan tenido en cuenta las propuestas que está haciendo el sector empresarial y la reforma tributaria esté cambiando, a pesar de que al principio sentimos que eran como muy inamovibles todas las propuestas que estaban sobre la mesa. Bueno, ayer hicieron un giro con el cambio hacia el día sin IVA, que ya se habían negado y hoy el ministro dice, bueno, fue parte de una conversación, digamos, exacto, me convencieron y ahora vamos a tener... Y los dividendos, ha habido varios cambios que van en buen sentido, creo yo, y yo creo que eso lo aprecia la ciudadanía, eso lo aprecia la gente, lo aprecian los empresarios y los emprendedores, tenemos que trabajar todos en ello. Yo además le hago un llamado también al gobierno para que genere ese ambiente de confianza. A veces, digamos, yo entiendo que haya críticas a algunas cosas del sistema y que merezcan ser mejoradas, voy a hablar por ejemplo del sistema de salud, sí, pero también creo que uno tiene que generar la idea de que estamos tratando de mejorar lo que existe. Ojo, no vamos a correr riesgos respecto de la prestación del servicio, sí, los ciudadanos no tienen por qué preocuparse, y uno puede generar ese mensaje y ese mensaje es bueno, o uno puede decirle a los emprendedores, ¿sabe qué? Sí queremos que Colombia sea el destino de sus inversiones, quédense en Colombia, hagan en Colombia sus esfuerzos, que en Colombia será, digamos, claro, o hará su esfuerzo para tener un buen ecosistema. La promesa del cambio es muy amplia, sí, y la promesa del cambio aterriza en la vida de las personas, en el mejoramiento de la vida de las personas. Y eso es la gran expectativa que hay alrededor de la propuesta que trae Gustavo Petro con su gobierno. Ustedes hicieron una encuesta y allí los empresarios empiezan a manifestar una preocupación, justamente porque no se sabe muy bien qué va a pasar con la reforma tributaria, pero también porque dicen hay unos asuntos coyunturales de reformas que tampoco sabemos dónde van a llegar. ¿Qué recomendación hay para ustedes? Hablan todo el tiempo de esto, para los empresarios. ¿Hay que esperar o hay que, porque ya la gente salió a la calle, por ejemplo, ¿no? a protestar contra el gobierno Petro? ¿A usted le gusta eso de dejemos un momento que las cosas pasen a ver realmente hasta dónde van a llegar? ¿O es mejor estar, digamos, tomando acciones desde ya? Es que depende de parte de la oposición, digamos, claro, de quien quiera... Depende de cuáles son las acciones, porque si las acciones son irse de Colombia o dejar de invertir o olvidarse, digamos, de los esfuerzos que se han hecho, yo diría, no podemos hacer eso. En Colombia tenemos que estar y en Colombia tenemos que seguir trabajando y además el objetivo nuestro es trabajar por Colombia y es generar oportunidades aquí. Ahora bien, si hay incertidumbres que de alguna forma le generan preguntas grandes a las personas alrededor de sus negocios o alrededor de su futuro, pues yo diría, esperemos un poco porque en realidad estamos a punto de saber realmente, por ejemplo, en el caso de la tributaria, si vamos a tener una tributaria razonable, si vamos a tener una tributaria que genere empleo y si vamos a tener una tributaria que no estrangula la economía. Estamos a punto de eso y estamos tenemos la oportunidad de tomar una decisión buena. Eso se lo digo yo a los congresistas, se lo digo a los ministros, se lo digo al gobierno. En realidad tenemos la oportunidad de no cometer grandes errores. Por ejemplo, en la tasa de tributación que había, y no quiero volver mucho allá, pero la que había, la combinada, digamos, con los inversionistas, era demasiado alta. Afortunadamente el ministro se dio cuenta y el ministro termina diciendo, sí, vamos a hacerle un ajuste. Yo creo que hay que hacer muchos más ajustes y yo tengo todavía bastantes observaciones sobre la tributaria, pero el hecho de que efectivamente haya habido ajustes para mí es una muy buena señal. Yo le diría a todos los inversionistas, esperemos un poco, no tomen decisiones todavía y veamos a ver cuáles son las condiciones en las cuales quedamos y cómo hacemos para obtener los mejores resultados para la sociedad. Yo no estoy tan segura de que los colombianos tengamos tan claro el deber del impuesto. Es decir, siempre se habla de la reforma tributaria en unos círculos económicos, en gremios, en los sectores productivos, el gobierno, el Congreso, todos los actores, pero al ciudadano hay que explicarle de una manera muy detallada, como en muchas otras sociedades, cuál es el deber como ciudadano frente a los impuestos y por qué los impuestos significan lo que significan. Porque aquí no existe esa cultura, digamos, de reflexión, porque no es lo impositivo, no es el castigo, no es la tasa de cobro del impuesto que tiene la DIAN, ¿no?
Sí, esa es una muy buena pregunta porque las sociedades más desarrolladas, las más igualitarias, las más iguales, más equitativas, son sociedades en las cuales los ciudadanos hacen aportes para que la sociedad funcione, hacen aportes relativamente grandes. Uno ve los impuestos en los países nórdicos, digamos, que son como el modelo de todo el mundo para sí, de son equidad. unos porcentajes tremendos. Son tremendos. Ahora, el Estado también sí, son ricos, cumple, digamos. claro, Sí. el Estado es rico, pero a pesar de que el Estado es rico, la gente paga impuestos y paga bastantes impuestos. Lo que es muy interesante es que el Estado también existe, y existe esa confianza, hace un compromiso de proveerle al ciudadano cosas que efectivamente al ciudadano le sirven mucho: salud, educación, infraestructura, incluso ocio, o cosas que no son solamente ocio, sino un poco inmateriales como arte, por ejemplo, museos. Hay una cosa muy fuerte alrededor de eso. Entonces, y cultura. Yo diría que tenemos que caminar hacia allá. Si uno va a construir algún cambio, y cambios tiene que haber, siempre tiene que haber cambios, y los cambios deben ser para mejorar. Y si tenemos cosas buenas, mantengámoslas, mejorémoslas. Hay algunas que probablemente no meritan ser cambiadas, y hay otras que probablemente sí. Y yo diría que al final esa es de alguna forma la dinámica de una sociedad. Tenemos todos que trabajar realmente para ello. Ahora, no es fácil cuando le dicen a las personas, usted tiene que pagar más, y mucho menos si usted es una persona que está en condición de pobreza. Yo creo que en Colombia hay que tener porque DAI no recibe. Esa es un poco la trampa que la gente siente aquí, que es que DAI eso no puede suceder. Y por supuesto nosotros no tenemos tampoco los niveles de pobreza que tienen los países nórdicos, en el sentido que los nuestros son mucho mayores. No, pues hacia los países nórdicos, y no quiero dejar de mencionar la famosa teoría del decrecimiento, porque generó un debate y continúa el debate, pero no se le puede decir al sector productivo que está creciendo, de un país que todavía no está en los primeros niveles de desarrollo, que plantee de pronto consumir menos, ¿no? Para poder mantener el medio ambiente, para poder generar también otras condiciones de igualdad, si se quiere. ¿Cómo lograrlo sin llegar a eso? Porque la reflexión no es, o sea, la reflexión es compleja, pero es una reflexión que va hacia algo que tiene un poco de sentido común, no necesitemos tanto, pero tengamos todos por lo menos algo. Sí, esa idea, esa teoría, que es una teoría que algunas personas han expuesto a nivel internacional sobre todo, es una teoría que se refiere especialmente, digamos, a los países que tienen los grandes consumos. Usted sabe, por ejemplo, en el tema de CO2, Colombia no produce el 0.5% de las emisiones de CO2 del planeta. De manera que no solamente no tenemos un gran impacto, sino que incluso las reducciones nuestras no van a tener un gran impacto sobre el planeta. Esa es una conversación para la humanidad. Esa no es una conversación para los países como Colombia, que son países pobres o países de medianos ingresos, en donde nos falta muchísimo todavía en términos de poder proveerle a los ciudadanos, digamos, las necesidades básicas y algún nivel de confort y de bienestar, que tenemos que buscar hacerlo. Bruce, usted ha hablado del debate democrático, de la necesidad de mantener el debate democrático, de asumir también que estamos frente a un desafío y de entendernos y de generar esos lazos de confianza. ¿Cómo va a plantear desde la ANDI y los demás empresarios, digamos, todos los gremios, cómo se están viendo para mantener ese debate democrático? ¿Usted es optimista que eso pase? Yo creo que ese es uno de los retos grandes que tenemos hoy en día, María Alejandra. Tenemos que trabajar profundamente en tratar de que las cosas se puedan debatir, se puedan discutir, se puedan argumentar sin necesidad de que haya eventualmente cancelaciones, por ejemplo, en redes sociales, o que haya efectos, por ejemplo, alrededor del unanimismo que eventualmente pudiera haber en el Congreso, o que eventualmente llegue un gobierno que diga, este es el cambio que yo quiero hacer, esta es mi propuesta y tengo el 80% del Congreso y ahí está el cambio. De manera que en ese orden de ideas me parece que lo que ha pasado con la tributaria es valiosísimo, en el sentido de que efectivamente, a pesar de que sí, el gobierno está allí, ganó con el 51%, el Congreso tiene una mayoría que es bastante más que el 51%, o el gobierno en el Congreso, a pesar de eso, el debate se está dando y estamos pudiendo tener argumentaciones técnicas. Ahora, yo creo que las argumentaciones técnicas al final también hay que aceptarlas, digamos, uno no le puede molestar si hay una argumentación técnica que eventualmente pues contradice o está en contrario a lo que uno eventualmente propuso. ¿Y cómo cumplir con lo que el presidente dice que es su preocupación? ¿Cómo cumplir el acuerdo de paz? ¿De dónde podrían venir los recursos? ¿Cuál sería una fórmula para ir encontrando ese camino? Fíjese que Colombia no es muy consciente de una realidad fiscal. Este año los ingresos fiscales de la nación aumentan en 40 billones de pesos. Pasan de 160 a 200 billones de pesos. Es un incremento gigantesco. El año entrante, con lo que ya sabemos
de rentas aplicadas sobre este año va a crecer en 42 billones de pesos más, María Alejandra. Es decir, en 2 años el Estado va a recibir 82 billones de pesos más de lo que recibía. Eso es casi un incremento del 50% versus los ingresos que teníamos en el año 2021, el año pasado. Es que no estoy hablándole de una década atrás. Es decir, el gobierno tiene en este momento recursos y la tarea del gobierno es administrar recursos escasos. Y si algo le puede pedir uno al gobierno, pues es austeridad, focalización, eficiencia en el gasto y concentrarse en lo que son sus prioridades. Y yo entendería que su prioridad fuera, por supuesto, la aplicación del proceso. Bueno, y obviamente el mejoramiento de las condiciones sociales e ir hacia lo que todos están de acuerdo, es que tiene que haber un cambio en la igualdad y en la equidad para todos. Y la paz pasa por el empleo, y la paz pasa por las oportunidades, y usted lo acaba de decir, porque las familias se sientan bien. Entonces, si uno cree en algún momento que aplicar el proceso de paz puede hacerse a costa del empleo, pues yo diría que ahí tiene un problema en la teoría que vale la pena ajustar. Esta parece una obviedad, pero ustedes mantienen el optimismo y la fe y la confianza en el país. Hay elementos como estos que son los que le dan la tranquilidad también a la economía. Sí, yo lo que diría es que nuestra obligación es ser optimistas y nuestra obligación es tratar de contribuir a que el escenario sea un escenario en el cual el optimismo pueda prevalecer. Por eso cuando hacemos las observaciones decimos, ojo que esto en particular puede afectar el empleo, ojo que esto en particular puede generar más inversión. Y yo diría que cuando uno tiene las condiciones suficientemente buenas, uno genera optimismo. Nuestra tarea, la tarea que yo asumo además como personal, pero también institucionalmente, es la de procurar que las condiciones permitan que el país pueda ser optimista. Bueno, Bruce McMaster, muchas gracias por estar en esta conversación de país. Vendrán muchos temas, está agitada la coyuntura y por eso es tan importante tener a los protagonistas del sector privado, de la cultura, del periodismo, de la política, por supuesto, aquí en este espacio en Noticias.